Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Entramos aquí en los micrófonos con Amelia Muñoz García en un nuevo De Cero a Aleph. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, hoy les vas a hablar a los oyentes en el programa de Salvatore Pincherle, un matemático judío italiano. Falleció a principios, se puede decir, mediados ya del siglo XX, destacado por sus contribuciones en álgebra, geometría y análisis, particularmente en el funcional. Háblanos más de su vida, de sus trabajos, cuéntanos que, a ser posible, en algún paréntesis que tengas, que nos trajo que a día de hoy no sea muy funcional en nuestra vida común. Pues Salvatore Pincherle nace en Trieste, que en su momento, que es 1853, formaba parte de Austria, pero actualmente forma parte de Italia. Y cuando nace, la familia abogaba no solo por la unificación de Italia como país, que sucede en 1860, sino porque Trieste, que una vez que sucede la unificación aún no forma parte, sí que esté incluida en Italia. Y eso le va a traer ciertos problemas con la autoridad. De hecho, los policías o la policía en un momento determinado acosa un poco a la familia, y lo que deciden los Pincherle es mudarse a Marsella, donde Salvatore va a acudir al instituto hasta graduarse en 1869. En este mismo año decide acudir a los exámenes que se estaban llevando a cabo en Pisa para poder acceder a la universidad, y tras superarlos con éxito comienza sus estudios de matemáticas en 1870. Se especula con que el motivo por el que él decide irse a Italia en vez de a Francia, a París, fue principalmente por la influencia que tenía su familia en sentido de moverse hacia Italia. Y esto va a acabar dándole forma a toda su carrera profesional. Ahora veremos por qué. Tras 4 años se gradúa y de hecho en esos 4 años le da incluso tiempo a presentar la tesis de habilitación como profesor, tanto universitario como de instituto, sobre matemáticas aplicadas a la mecánica de fluidos. Pincherle se había interesado por los trabajos de Betti y de Dini que estaban llevando a cabo en ese momento en Pisa sobre fundamentos del análisis funcional, como se vería posteriormente en la investigación de Salvatore. Aunque no en ese momento, ya que lo que decide es aceptar un puesto como profesor de instituto en Pavía en vez de seguir trabajando en la universidad. Pavía es una ciudad que está en el sureste de Lombardía, es una ciudad pequeña, y decide irse allí para poder ganar dinero suficiente para vivir. Lo cual pone un poco de manifiesto lo que he comentado más de una vez, que uno no se mete a matemáticas por dinero, uno se mete a matemáticas porque le gusta. De manera paralela, además, comienza a hacer contactos con la Universidad de Pavía, lo cual le sirve para mantenerse al día en matemáticas y así seguir investigando en temas candentes, temas que en ese momento estén en primera línea. Y por fin, en 1877, obtiene una beca para cursar estudios de posgrado. Casorati, que era el contacto que él tenía principalmente en la Universidad de Pavía, fue el que, por una parte, le ayuda a conseguir la beca y, por otra, le anima a cursar estos estudios, en particular a estudiar análisis de funciones complejas. ¿Por qué? Porque Casorati estaba muy interesado con respecto a este tema, y eso era lo que se estaba trabajando en Berlín. Él se va a Berlín en 1877 y cuando vuelve en el 78 no solamente va a reanudar su trabajo en el instituto, sino que lo contratan para dar un seminario en la Universidad de Pavía sobre teoría de funciones analíticas de acuerdo con Weierstrass. Weierstrass era uno de estos matemáticos que estaba trabajando en Berlín. Un peso pesado en análisis y como Salvatore acababa de venir de Alemania, de acudir a sus clases, estaba dando que Weierstrass estaba dando sobre análisis funcional, era el más indicado pues para poner al día a los italianos de su universidad sobre lo que se estaba haciendo. Y para complementar sus clases lo que hace es publicar sus notas en la revista Giornale di Matematique en 1880, lo cual supone un impulso extra para las matemáticas italianas, en el sentido de que le permite eso, ponerse al día con lo que estaba pasando en lo que era el centro neurálgico de las matemáticas a nivel mundial, y que, a Casorati, como he comentado, le viene genial para él también actualizarse en funcional.
Este mismo año, en 1880, Salvatore se presenta al concurso para obtener un puesto como profesor de análisis algebraico y de geometría analítica en la Universidad de Palermo. El análisis algebraico lo que se dedica es al estudio de sistemas de ecuaciones en derivadas parciales lineales, es decir, sistemas de funciones de varias variables donde aparecen también derivadas de dichas funciones. Para estudiar los sistemas de ecuaciones en derivadas parciales lineales se emplea análisis complejo y más recientemente teoría de haces, que forma parte de topología, para estudiar sus características. Por otra parte, la geometría analítica se dedica al estudio de figuras geométricas representándolas como funciones o como soluciones de ecuaciones en un sistema cartesiano, en el plano cartesiano de toda la vida de R2 o incluso en más dimensiones, de ser el caso, lo cual nos va a servir para abordar características tales como el área, volúmenes, intersecciones, ángulos, picos, etcétera, y así nos ayuda a clasificarlas. Uh-huh. Bueno, Salvatore consigue el trabajo en Palermo, pero no va a tardar en cambiarlo por otro de la misma área en la Universidad de Bolonia. Pinkerle, su mujer y su hijo se trasladan entonces allí para lo que sería el puesto que ocuparía durante el resto de su carrera. Vamos a abordar ahora uno de los numerosos campos de estudio de Salvatore. De él se dice que junto con Volterra fue uno de los fundadores del análisis funcional, es decir, el estudio del espacio de funciones. El origen de su interés data de su estancia en Alemania y de la publicación en la que explica los trabajos de Weierstrass que he mencionado anteriormente. Y por otra parte, Pinkerle, aunque va a estar trabajando en Berlín en contacto directo con los matemáticos tales como Kronecker y Weierstrass, se va a alejar de lo que Kronecker estaba haciendo, ya que lo que hacía era aplicar análisis a la teoría de números. Él va a preferir a Weierstrass, que él mismo considera más elevado, entre comillas, al concentrarse en funciones hiperelípticas. Y claro, el paso siguiente es la expansión por serie de funciones de un sistema dado, de funciones analíticas más concretas. La idea es empezar estudiando funciones esféricas y esto lo hace a partir de 1882 y después se concentra en desarrollo de funciones analíticas en torno a cero y sus características generales, así como el desarrollo de una función holomorfa por medio de series de funciones analíticas. Esto va a ocupar su tiempo hasta finales de del final de la década de 1880. Por si no nos acordamos, las funciones holomorfas son las funciones que van de un abierto de los números complejos en los números complejos y que van a ser diferenciables en cada punto. Y las funciones analíticas son las que pueden expresarse como series de potencias convergentes. Entonces, ambos temas son lo que actualmente se estudia al iniciar análisis complejo. De hecho, yo estoy acordándome de mi curso de análisis complejo y eran el primer tema, el segundo tema, básicamente, porque Ajá. Por ahí es donde tienes que empezar a construir este tipo de teoría. Uh-huh. O sea, que sus teorías son el inicio de muchos estudios. Efectivamente, el problema es que Pinkerle no llega a tener toda la influencia o quizá todo el nombre que debería a día de hoy. En su momento sí era reconocido, pero a día de hoy se pierde un poco su legado. Lo cual no deja de ser curioso porque en 1888 Pinkerle va a publicar un artículo llamado Funciones hipergeométricas y su generalización, que va a sentar las bases del trabajo que luego Mellin y Wagner van a llevar a cabo en este campo años después, bastantes años después. Y estos dos autores reconocen el trabajo previo que había hecho Pinkerle y sin embargo van a ser ellos los que se van a llevar más nombre. Sí. Bueno, por otra parte, Salvatore no se va a limitar a investigar matemáticas, sino que también se dedicó a tareas administrativas tales como la fundación de la Unión Matemática Italiana. En efecto, en diciembre de 1922 se funda en Bolonia la Unión Matemática Italiana con un considerable esfuerzo previo por parte de Pinkerle. De hecho, él envía el 31 de marzo una carta a todos los matemáticos italianos buscando apoyo para esta empresa. Y hubo 180 respuestas de apoyo inicial que decían que sí, que estaban de acuerdo. Y de hecho este número va aumentando conforme pasan los meses. A favor, aquellos que opinaban que la unión hace la fuerza y que cuanto más matemáticos de distintas escuelas en un solo instituto o en una sola unión, mejor. Y bueno, una muestra de ello es que Pinkerle emplea como elemento de persuasión la creación de la Unión Internacional de Matemática que tiene lugar en 1920, solamente un par de años anterior.
y cuenta entre sus objetivos, quería decir, evitar que los enfrentamientos políticos que se llevaban a cabo en Europa, estoy pensando principalmente en la Primera Guerra Mundial, vayan a interferir con las colaboraciones y con las investigaciones que se llevan a cabo a nivel internacional. Entonces, en Italia lo que existían eran uniones o sindicatos, podríamos decir, de larga tradición en universidades de mucho prestigio, como la de Palermo, pero ninguna que fuera en la cual estuvieran representados todas las regiones o todas las universidades, lo cual le daría el empaque suficiente como para ser la que sirviera de enlace con otras uniones internacionales. Uh-huh. Bueno, pues Pinkerle no solamente crea esta unión, este organismo representante de la escuela italiana, sino que se transforma en su presidente y este puesto lo ocupa entre 1922 y 1928. Además, la Unión de Matemáticos Italianos llevaba asociada una revista que es su boletín, del cual Salvatore va a ser editor hasta su muerte en 1936. Bueno, una de sus principales misiones, siendo presidente de la UMI, de la Unión Matemática Italiana, fue la organización del Congreso Internacional de Matemáticas de 1928, que va a tener lugar en su alma mater, en Bolonia. Hay que señalar que desde 1924 Pinkerle era presidente de la Unión Internacional de Matemáticos, lo cual por una parte le facilita la coordinación entre la Unión Italiana y la Unión Internacional, ya que no dejaba de ser el presidente de ambas, y eso facilita mucho la organización del Congreso Internacional del 28. Pero por otra parte va a suponer una carga de trabajo muy grande y esto va a hacer que se retire del Congreso, o sea, de la Unión Internacional 4 años antes de lo que realmente tendría que haber hecho, porque él consideraba que el gran paso él ya lo había dado. ¿Cuál es este gran paso? Pues veréis, a partir de la Primera Guerra Mundial se llega a la decisión de que Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria no puede mandar matemáticos a los congresos internacionales por haber estado en el bando que está en contra de los aliados. Se permitía a los aliados y a los neutrales participar, pero a estas 4 naciones no. Bueno, pues Pinkerle lo que consigue es, a través de algunos truquillos administrativos, que todos estos matemáticos de naciones al principio no queridas, pues sí puedan participar. ¿Qué es lo que hace? Invitarlos desde la Universidad de Bolonia, en vez de desde el Congreso Internacional. Y así esquiva eso de que no se podía invitar a naciones no aliadas ni neutrales. Al final resultó que el resto de sus colegas dentro del Congreso Internacional le dan la razón y dicen que ha hecho muy bien. Pero le supuso tanto trabajo que a partir de entonces deja el cargo administrativo y se vuelve otra vez a concentrar en investigación. De hecho, el propio Salvatore va a ser conferenciante plenario en un congreso anterior, el que se realiza en Toronto en 1924, y allí va a hablar sobre operaciones de funciones lineales. Las funciones lineales son las que se representan en el plano con una línea recta, las de polinomios de grado 1. Entonces este era un tema que le interesaba y además está relacionado con otros que también le interesan, como por ejemplo el que aparece en su libro de 1901, que escribe con Ugo Amaldi, llamado Operaciones Distributivas y sus aplicaciones al análisis, en el que se adelanta varias décadas a sus contemporáneos, estudiando operaciones funcionales desde un punto de vista axiomático, desde espacios lineales de dimensión infinita. Esto le lleva, por ejemplo, pues a estudiar la idea de dimensión, la idea de base y una propiedad que es archiconocida en espacios n-dimensionales, que lo que te dice es que si tú tienes n más 1 elementos, tiene que ser combinación lineal o linealmente dependientes, como quiera verse, de los n que conforman el espacio generador o la base más bien de este espacio de dimensión n. Esto también es una de estas características que se ve el primer día en álgebra 1. Entonces, aunque actualmente, como he comentado, su nombre no suena tanto como debería, sus colegas sí reconocieron ampliamente su esfuerzo y su investigación, consistente en 271 publicaciones y 24 de ellos son tratados. Es más, Pinkerle escribe numerosos libros de texto para institutos, tales como Los elementos de aritmética, que publica en 1891 y tiene 18 ediciones, o La geometría pura y elemental, de 1883, con también 18 ediciones. También tiene libros de problemas, los ejercicios de álgebra elemental del 96 y los ejercicios de 1896 y los ejercicios de geometría elemental de 1897.
Y bueno, recibe numerosos premios y honores, como ser elegido miembro de la Real Academia del Liceo en el 87, el primer premio real en matemáticas establecido por Humberto I en 1878, el Sacchetti Prize de la ciudad de Bolonia en 1928, y ser elegido miembro de 18 asociaciones matemáticas, como por ejemplo la de Limburgo, la de Baviera, la de Moscú, etcétera, así como miembro de la Academia de las Ciencias de Bolonia. Muy bien, pues un interesante resumen de la vida de Salvatore Pinkerle, el protagonista hoy aquí en De Cero a Aleph. Y bueno, agradecer también, ¿no?, esa contribución y ese reconocimiento que tuvieron compañeros que posteriormente hablarían de su obra y no la dejarían en el olvido, como parece que en la generalidad sí se ha hecho de algún modo. Gracias, Amelia, como siempre, por estar con nosotros aquí en Radio Sefarad. Te esperamos, al igual que a todos ustedes, aquí en un próximo De Cero a Aleph.